Saludos, mis amados hermanos. Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos transmitiendo desde Oregon y para todo el mundo, esperando que este mensaje llegue hasta los lugares más lejanos y que la palabra de Dios se siga extendiendo, se siga predicando. Un nuevo comienzo es el mensaje del día de hoy. Es interesante porque, pues, en nuestra vida hay varias ocasiones en las que podemos decir que hay un nuevo comienzo. Al decir nuevo comienzo, pues es una nueva etapa en nuestra vida. Decimos que hay un nuevo comienzo, sobre todo cuando empieza el año. Mucha gente, no, pues vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer las cosas bien diferentes. Cuando hay un inicio de cursos escolares, también es un nuevo comienzo. Algunos hasta tienen que cambiar de escuela, otros cambian hasta de ciudad, porque si la escuela no está ahí, pues tienen que ir hasta otro lugar. O un cambio de estación. Estamos iniciando también una nueva etapa en una estación, cambia todo aquí afuera, las plantas, los árboles, es un nuevo comienzo también. O cuando una persona empieza un nuevo trabajo, otros compañeros, otras cosas que hacer. Igual manera, pues un nuevo comienzo. Pero el día de hoy vamos a hablar de un nuevo comienzo para aquellas personas que se encuentran perdidas, se encuentran extraviadas y también hasta se consideran que ya no son importantes, ya no pueden servir mucho. Así es que en eso hemos basado el mensaje de hoy. Y antes de entrar en materia, quiero ilustrar de la siguiente manera. Creo que hemos visto cómo está la situación en nuestro mundo en cuestión de contaminación, en cuestión de cómo se ven las calles, en cómo se ve la ciudad, en cómo se ve incluso algunos ríos, lagos o hasta mares llenos de basura. No se diga en las ciudades donde hay mucha infraestructura, muchas fábricas, pues a veces hasta ni respirar se puede con tanto smog. La basura nosotros la vemos acumulada en ciertos lugares, decimos, ¿qué está pasando aquí? Aquí no recogen, aquí no limpian, y pues es muy desagradable, incluso hasta huele mal, donde hay mucha contaminación ambiental. Es increíble cómo ha crecido todo esto, el aire, el agua, la tierra, las calles. Y pues se ve terrible, de veras. Es por eso que en muchos lugares ya se está implementando, se está luchando, creando una conciencia para reciclar las cosas. Desde que era yo pequeño, me recuerdo que empezábamos con este proceso. Juntábamos periódico, juntábamos cartón, juntábamos botes de aluminio para, no solamente para ayudar a limpiar, a reciclar, sino también para, pues, beneficiarnos de alguna manera económicamente. Y esto ha servido un incentivo para varias cosas. Una de ellas, mantener limpia la ciudad, pero también, pues, para recuperar un poco. Y la gente lo hace en muchas partes. En otras partes deberían de implementar mucho también el reciclaje. Y no solamente es cuestión de basura, incluso ahora con estos tiempos modernos se está desechando mucha basura tecnológica, donde pues evidentemente pues tienen que ir a parar en algún lugar aquellos aparatos que ya no se usan, televisores, videocaseteras, computadoras, incluso hasta los mismos celulares, porque pues ya en todas partes hay celulares, pero cada 3, 4 años, 5 tal vez, la gente cambia de celular y ¿a dónde van a dar? Tienen que ir a un lugar especial porque también los materiales con que están hechos son todavía muy tóxicos, muy dañinos. No se diga todos aquellos que tienen baterías incluidas, esas baterías de litio sobre todo, pues contaminan muchísimo. Entonces, hay centros de reciclaje donde pues la gente lleva cosas, las compran ahí tal vez hasta por kilo, por libra, y a veces ni nos damos cuenta, pero hay muchos materiales, inclusive que son hasta caros dentro de las computadoras o algunas televisores. Si uno sabe realmente de materiales, podría beneficiarse de esta manera. Pero en una ocasión,
preguntándole precisamente a un emprendedor que abrió un lugar de estos de reciclaje. Le preguntaron que si cuál era el material o que mejor se reciclaba o que la gente llevaba más. Un reportero entrevistó a esta persona, ¿qué es lo que mejor se puede reciclar? Y él dijo que de todos los elementos que se reciclan, el de mayor éxito son las personas. Y esto lo dijo porque este hombre, un emprendedor, contrata personas en centros de rehabilitación o en refugios para gente desamparada y les da trabajo, les da una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para empezar de nuevo. Les ofrece un nuevo comienzo. Él dice que contratan personas que ya nadie quiere contratar. Y utiliza una palabra, nosotros los reciclamos, los volvemos a usar. Y de hecho hemos escuchado en algunas partes que hay personas que están batallando y que buscan y buscan y buscan y no encuentran trabajo. Bueno, en esta ocasión, este hombre que tiene un centro de reciclaje dice, nosotros hacemos eso, buscamos personas que quieran trabajar y que nadie se está preocupándose por ellos y que nadie los acepta. Allá en el Evangelio de Lucas tenemos un caso de un hombre, un paralítico, al que nuestro Señor Jesucristo le cambió la vida, no solamente sanando su cuerpo, sino también sanando su alma. Dice la Escritura allá en Lucas capítulo 7, versículos 17 al 26. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él, o sea, Jesucristo, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Estas personas oían de la fama de Jesús y de alguna manera se enteraban dónde estaba y por allá iban todos para escucharlo, para ver qué decía o cómo lo decía. Los líderes religiosos pasaron mucho tiempo en definiciones y discusiones acerca del vasto sistema de tradiciones religiosas acumulada por más de 400 años desde el regreso de los judíos del exilio. Es más, a ellos les preocupaba tanto esas tradiciones hechas por ellos mismos que perdían de vista el propósito verdadero de Dios, el propósito de las escrituras. Ahora estos líderes se encuentran amenazados porque Jesús está desafiando su sistema de enseñanza y la gente está escuchando a Jesús, y la gente está siguiendo a Jesús, la gente está atenta a lo que Jesús dice. Y ahí también estaban presentes este grupo de líderes religiosos. Versículos 18 y 19 dicen, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniendo en medio delante de Jesús, poniéndolo en medio. Entonces, se dice que en muchos sitios, algunas casas estaban construidas en las laderas de las montañas y una básicamente era el techo de la otra y así por fuera estaban las escaleras, uno vivía allá arribita, el otro vivía más arriba y el punto, no sabemos de qué tamaño era la casa, pero estaba llenísima y no podían entrar con aquel hombre paralítico. Entonces, si no podemos por enfrente, si no podemos por los lados, vamos a hacerlo por arriba. Llevaron a no sabemos si era hermano, amigo, compañero, no sabemos, pero lo llevan hasta allá, abren el techo y meten por ahí a aquel hombre paralítico. En los tiempos bíblicos, las casas se construían de piedra, con techos planos de barro mezclado con paja, y las escaleras eran exteriores. Y así es como, pues, dijeron, pues,
Si no se puede por acá, vamos a poder intentarlo por allá, por arriba. Llevaron a este compañero, amigo, familiar por aquellas escaleras y lo bajaron, hicieron algún agujero, a lo mejor después dijeron, nosotros lo reparamos, pero ellos querían que el paralítico estuviera ahí delante de Jesús. Versículo 20 nos dice, al ver él, Jesús, la fe de ellos, le dijo a este hombre paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí es donde necesitamos entender varias cosas. ¿Llevaban ahí al paralítico para que Jesús le perdonara sus pecados? ¿O lo llevaban ahí para que lo sanara? Evidentemente que lo llevaban para que lo sanara, pero lo primero que nuestro Señor Jesús le dice a él es, tus pecados te son perdonados. Y no fue la fe de este hombre enfermo la que impresionó a Jesús, sino la fe de sus amigos, la fe de sus familiares o compañeros. Jesús respondió a la fe de ellos y actuó. Aquí está el ejemplo de cómo nuestra propia fe influye en otras personas. No podemos hacer nada para hacer cristiano o cristiana a una persona, pero sí podemos hacer mucho con nuestras palabras, con nuestros ejemplos, nuestras acciones y con nuestro amor, a fin de darle la oportunidad a esta persona que apreciamos, que valoramos, de que tome una decisión para acercarse más a Dios, una decisión importante en su vida. Mira, yo te presento esto, yo te hablo del Salvador, ahora tú necesitas tomar una decisión. Tus pecados te son perdonados, le dice Jesús. Inmediatamente aquellos, los líderes, le dicen, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, interiormente estaban pensando, pero ¿cómo es posible? ¿Quién es este que habla estas blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Quién se cree? Bueno, ¿cómo que quién se cree? Si ellos mismos sabían que era Jesús, ¿por qué estaban todos ellos ahí? Querían escuchar, querían averiguar, querían comprobar. Sabían lo que Jesucristo ya había hecho con muchas personas, ahora querían por ellos mismos tal vez ver o escuchar de qué se trataba ahora. Y es lo que dice Jesús, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente aquellos dijeron, ¿cómo es posible? Solamente Dios puede perdonar pecados. Cuando Jesús le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia, porque pues está diciendo que ellos saben, ¿no?, que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo se atreve a decir o a hacer cosas que le pertenecen a Dios? En la ley judía, la blasfemia se castigaba con la muerte, según lo que dice allá en Levíticos 24. Al señalar como blasfemia el derecho de Jesús de perdonar pecados, los líderes religiosos no entendieron, no lo veían como Dios a Jesucristo. Y Él tiene poder para sanar el cuerpo y para sanar también el alma. En el versículo 22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿por qué pensáis ustedes así? ¿Qué les pasa? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues evidentemente que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Decirlo, por supuesto, pero decir a alguien paralítico, levántate y anda, no cualquiera puede decir eso. Porque pues se trata de ver un milagro ahí. Los milagros de esta magnitud, pues eran impresionantes. Están viendo que ni siquiera puede moverse aquel hombre y está totalmente paralítico, acostado, postrado. No sabemos por cuánto tiempo. Y ellos ven lo que Jesús hace con este hombre.
La escritura no nos dice si este paralítico por causa de algún pecado quedó así, pero Jesús fue al corazón del asunto. Primero le perdona y luego le sana. Aunque no se nos dice, podemos asumir que este hombre trae pecados y que a lo mejor la causa por la que está así es por algún pecado y por el hecho de que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Pero por supuesto que no solamente le iba a perdonar sus pecados, también lo iba a sanar físicamente. Pero antes de que Jesús dijera cualquier cosa, aquellos ya estaban allá pensando y brincando, diciendo, no, no, no puede hacer esto, no debe de hacer esto, solamente Dios puede hacerlo. El pecado y la enfermedad muchas veces son consecuencia de haber hecho algo inapropiado, algo indebido. Y Jesús revela que pues Él puede tanto salvar como sanar, perdonar. Nuestro Señor Jesucristo tiene la autoridad directamente de Dios para completamente perdonar pecados y para completamente sanar a cualquiera. Pues dice en el versículo 24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No se puede recibir un milagro de esa magnitud sin dar gloria a Dios. Es lo que hizo este paralítico. Y aparte, Jesús ya le había perdonado lo que hubiera hecho, la causa por la cual estuviera así. En alguna ocasión hasta le preguntaron a Jesús, oye, Señor Jesús, ¿y este por qué está así enfermo? Algunos que ya nacieron enfermos y con alguna situación muy delicada. ¿Quién pecó? ¿Él o pecaron sus padres? Porque pues a veces también se tenía esa creencia de que algunos eran castigados por haber hecho algo en el pasado y los hijos venían cargando con aquella culpa, con aquella consecuencia. Y no, simplemente Jesús les dice, no, pues ni sus padres ni él, esta situación está así para poder presentar aquí el poder de Dios, la magnitud que Dios puede alcanzar. Los escribas, bueno, tenían razón al proclamar que solamente Dios podía perdonar pecados. También la tenían en la acusación de la blasfemia contra Jesús, si no hubiera podido él perdonar pecados. Pero a menos de que pudiera aportar evidencia visible de la autoridad que él tenía, entonces podrían ellos tal vez aceptar que tenía Jesús la autorización, la capacidad para perdonar pecados. Y por eso les hace la pregunta esa, ¿qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Porque cualquiera pudiera decirlo, pero no cualquiera puede decirle a un paralítico, levántate y anda. Y lo levanta y ellos lo ven incorporarse y tomar su lecho y retirarse de ahí. La evidencia de la sanidad del paralítico demuestra efectivamente la presencia de Dios en Jesucristo, también para salvar pecados, perdonar pecados, perdonar a las personas que llevaban culpas. Dice en el 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Llenos de respeto, esta palabra que dice llenos de temor se refiere a creer que realmente Jesús tenía la autoridad de parte de Dios para realizar no solamente ese milagro, sino también para perdonar pecados. Y muchas veces lo hizo Jesús, diciéndole a las personas,
vete, no peques más. En alguna ocasión hasta dijo, vete porque si no no peques más porque para que no te sobrevenga algo peor. Es, es, es lógico. Yo te perdono, pero cambia tu vida. Hay un nuevo comienzo para ti. La sanidad divina, si bien es cierto que constantemente pedimos a Dios que nos ayude o que le ayude a algún familiar o algún ser querido por alguna situación médica que está padeciendo. No sabemos lo que realmente haya hecho este hombre, pero Jesús sí lo sabía, por eso le está perdonando. Por eso le está diciendo, tus pecados te son perdonados. El que Jesús obrara en la sanidad y en el perdón de este hombre es una evidencia acerca de el gran interés que tiene Dios por el completo bienestar de la humanidad. Obviamente el perdón de los pecados es nuestra más grande necesidad. Necesitamos estar bien con Dios, sí, espiritualmente hablando. Sin embargo, Jesús no solamente se queda en el perdón, sino que también actúa en lo físico. Su interés profundo por aquella persona y por aquellos que lo llevaron. Se asombra de la fe de aquellos amigos, familiares o compañeros que a pesar de que no se podía llegar, a pesar de que no se podía entrar, ellos buscaron la manera hasta llevar a aquel hombre a que estuviera enfrente de nuestro Señor Jesús. La curación de aquel paralítico vino por la intervención de personas que mostraron interés, sobre todo amor por aquel paralítico, aquel amigo, hermano, compañero, y su fe, la fe de ellos, logró vencer todos los obstáculos. Hasta tuvieron que abrir el techo, romper el techo para que entrara. Y se logró. Este hombre paralítico fue desechado como muchos hoy en día, muchas personas las desechan, tal vez porque tienen algún problema, algún tipo de discapacidad, los ven mal, tal vez no con mucha atención, no los contratan y piensan que no son capaces para hacer nada, pero se equivocaron con este paralítico, así como hoy en día se equivocan con muchos otros. Podemos decir nosotros que nuestro Señor Jesús recicló a este paralítico. Y así como aquel hombre que abrió su negocio para reciclar cosas y que invita a las personas que nadie quiere contratar para que se ocupen de nuevo, así también Dios tiene plan y planes para todas aquellas personas que quieran aceptar un cambio, que estén dispuestas a hacer algo. Por mucho tiempo se ha pensado que hay personas que, no, este ya no es bueno para esto, este ya no es bueno para aquello. Vamos a contratar a alguien más. Y también en algún momento hemos escuchado cómo hay personas que tratan de una manera despectiva a otros. Muchos nos ven como este vaso, un vaso desechable que en algún momento lo hemos utilizado tal vez. Hay personas que se atreven a decirles a otros que ya no son buenos, que ya no sirven, que se pueden tirar a la basura. Algunas personas sí le dicen a la otra, tú eres basura, tú ya no eres útil. Después de que ya le sirvió por no sé cuánto tiempo, ya no le sirve, ya los descansan, ya los rechazan. Cuando este vaso ya cumple su función, se desecha. Y hay personas que así piensan acerca de otros, que son desechables. Ya nada más me sirves para un tiempo y luego ya me deshago de ti. Para nuestro Señor Jesús, no. No somos desechables, no somos basura. Para nuestro Señor Jesús somos reciclables y podemos
ser útiles nuevamente. Así como el paralítico, Jesús le cambió la vida. Así también a nosotros, también nos ha cambiado la vida. Tal vez no hayamos tenido que pasar por una situación de incapacidad, algún accidente, tal vez no fuimos ni siquiera paralíticos, pero delante de la sociedad hay muchos que así los tratan, como si estuvieran lisiados y que ya no pueden desempeñar algo, ya no los quieren, ya no los aceptan. Nuestro Señor y Dios sí nos quiere, sí nos acepta, sí nos recibe y sí nos vuelve a usar. Sí, podemos decir, nos recicla. Y esto es algo que necesitamos todos entender. Dios nos ama, Dios nos ve como personas útiles, como personas que todavía tenemos mucho por delante. Tal vez algunos necesitan un nuevo comienzo, motivación para nuevamente levantarse. Y ahí es donde entra usted. Usted que cree en Dios, usted que sabe de la capacidad que tiene Dios para ayudar a otros, para poder levantar a otros. A este paralítico lo llevaron sus amigos o familiares, gente que lo quería, gente que lo apreciaba, así como usted también le habla a algunos que usted tanto aprecia y quiere acerca de Dios. Usted no los cambia, Dios los cambia. Dios es el que los ayuda, pero usted necesita llevarlos hasta la presencia de Él, ayudarles a llegar a Él, porque algunos por sí solos a veces no pueden, pero para eso está usted, mi hermano, mi hermana. Acérquelos a los pies de Cristo. El Señor tiene un nuevo comienzo para todos. Hay que empezar de nuevo. Nosotros en algún momento también empezamos, borrón y cuenta nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios me los bendiga, que Dios nos siga ayudando. Él está siempre cerca de cada uno de nosotros. Bendiciones.